De vuelta, ¿de qué trata el algoritmo de Grover? Trata de problemas de buscar cosas, una cosa específica, en un montón eh, de con un montón de opciones. Hay un montón de opciones, pero solamente una opción es correcta. Obviamente la forma de codificar eso ¿cómo se llama esto? Es a través de una función que solamente da una respuesta no trivial para un único argumento. De último uno podría decir, tengo adentro del libro hay un código de ceros y unos, y uno va con un lector de ceros y unos, que básicamente eso es un código de barras, y bueno, cuando encuentra el correcto, el lector de código de barras tira papelitos, hace alguna cosa rara, eh, diciendo, bueno, encontraste lo que querías encontrar. Obviamente, si la lista no está ordenada, encontrar, cuando uno dice no hay una lista ordenada, quiere decir que no tiene rótulos que uno pueda agarrar y descartar fácil algunos rótulos. Uno se da cuenta que en promedio, el número de veces que va a tener que estar eh, el número de cosas que va a tener el número de libros que va a tener que abrir para ver si efectivamente son las mil y una noches o 100 años de soledad o lo que sea, va a tener que abrir una porción bastante interesante del libro. En promedio, lo que uno se imagina es que básicamente, en promedio quiere decir, si hace ese experimento muchas veces, va a tener que por lo menos abrir la mitad de los libros en promedio para encontrar cuál es el libro que uno está buscando. Entonces, básicamente, lo que en funciones, el equivalente sería decir cuántas cosas, cuántos valores le tengo que dar cuántas veces tengo que evaluar una función para encontrar el string en el cual esa función da 1, ¿ok? Entonces, clásicamente uno diría, bueno, es lo mismo que buscar libros. eh, Clásicamente, en promedio, tendría que evaluar la mitad de las posibilidades, en promedio, para encontrar el string correcto, ¿sí? Entonces, la idea de todo esto es agarrar y hacer un algoritmo cuántico que, que trate de encontrar cuál es el string correcto eh, eh, en algún número menor de veces que el número total de strings sobre 2, ¿sí? Obviamente, si uno tiene básicamente n bits, ¿sí? Si uno tiene n bits, uno sabe que hay 2 a la n strings distintos, ¿sí? Entonces, en promedio, acá vamos a poner en promedio clásicamente uno sabe que va a tener que evaluar en promedio algo así como 2 a la n menos 1. O sea, el número total sobre 2. Lo cual, obviamente, uno se da cuenta que si n es grande, es realmente un número enorme. Y entonces acá, cuánticamente, a uno le gustaría que sea un numerito de ser posible menor que esto, que el número de evaluaciones que uno tenga que hacer de la función vayan a ser mucho menos que esos. Eh, Como siempre, uno por ahí tiene que agarrar y empezar con algo que sea más o menos razonable, ¿sí? Entonces, el libro lo que propone, digamos, empezar... Espérenme un segundo. Entonces, el libro, lo que a esta altura, después de haber ya uno analizado dos o tres
dos o tres ejemplos de algoritmo, lo que el comienzo del algoritmo debería ser más o menos obvio qué quiere decir esto, y lo más probable es que el algoritmo tenga, uno dice, bueno, si tengo n bits, lo que voy a tratar de hacer, y es una función de n bits, bueno, voy a tener n qubits, que van a ser los registros que voy a inicializar, ¿sí? Y obviamente voy a tener, para que la función sea evaluada sobre todos los resultados posibles, o mejor dicho, sobre todos los strings posibles de una única vez, obviamente lo que me conviene es a esos n bits aplicarle de entrada esa operación mágica que es, digamos, la compuerta de Hadamard aplicada a cada uno de los bits, con lo cual básicamente rápidamente tengo un estado que es una superposición de todos los elementos de la base, del espacio de Hilbert de n qubits. Hago pasar eso por la función, que la función lo que va a hacer, si la función está bien codificada, básicamente lo único que va a hacer es va a agarrar un montón de esos strings y no les va a hacer absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que, la, que básicamente eh, la función para todos los strings menos para uno no hace nada, absolutamente nada, y para un único valor de todos esos valores, de todas esas cosas posibles, va a cambiar el valor de de uno único de los elementos de la superposición, ¿sí? Eh, el circuito que hace eso no es complicado, ¿sí? No estoy diciendo que este sea el circuito final, sino el circuito que hace esto que he descrito, de agarrar, fabricar una entrada, evaluar la función y ¿cómo se llama esto? Y tener un bit de control, todo eso es bastante sencillo. Es más, se puede hacer, esto ya lo sabemos, eh, con un circuito de esta forma, ¿sí? Con un circuito de esa forma, fíjense que tiene todos los elementos que nos gustan que tenga, o sea, tiene, tiene una entrada con n bits, perdón, con n qubits, lo vamos a hacer pasar por eh, quiero ver si puedo aumentarle un poco esto, el tamaño. Bien, efectivamente lo puedo aumentar bastante, lo cual es bueno. Ahí estamos, ahí espero que lo puedan ver un poco mejor. Y entonces, eh, esto es lo que básicamente uno pensaría que es la parte de eh, evaluación de la función, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Voy a tener acá ¿cómo se llama esto? Eh, la operación que fabrica una superposición de estados. Tengo como la función básicamente devuelve un bit. Siempre está bueno tener este bit auxiliar justamente para que la función pueda devolver el, el valor del bit acá, y acá después va a haber una etapa de medición. Entonces uno podría pensar cuál es efectivamente qué es lo que hace esto. Para ver si efectivamente, si teniendo una función que lo único que hace es devolver un 1 para todos los strings, para todas las entradas que uno le pone, esa función básicamente devuelve 0, salvo para un valor, quiero ver si esto haría alguna cosa interesante. Entonces, obviamente, para entender por ahí un poco el procedimiento, siempre hay que pensar que, bueno, que alguna de las funciones
que esta función que la función que devuelve un 1 para un único string se puede codificar, pero eso a esta altura ya estamos bastante convencidos que es posible. Entonces, uno rápidamente puede escribir cómo es el estado. Queda claro que phi0 básicamente se puede escribir rápidamente como el 0, que es el 0 de un montón de n qubits, producto el 0 del control, ¿sí? Esto es el estado phi0. Una vez que pase por la Hadamard, ¿sí? Uno sabe que phi1 uno lo puede escribir como Hadamard a la n por la identidad aplicado al 0 por 0. Todo esto, a esta altura, esto ya es más o menos rápido. Sabemos que es hn aplicado al 0 múltiple por el 0. Está bien, porque entre la etapa phi0 y la etapa phi1 al qubit de control, al qubit auxiliar no se le hace absolutamente nada. Y todo esto ya sabemos que todo esto se puede escribir como la suma sobre todos los x, ¿sí? De x por 0. Y para que esto esté correctamente normalizado, casi seguramente todo esto va dividido 2 a la n, ¿sí? Raíz cuadrada, o sea, es 2 a la n sobre 2. Y bueno, y entonces tenemos eso, tenemos que aplicar ahora la función, y lo que uno espera cuando tiene phi2, que es básicamente aplicar UF a esta cosa, lo que uno esperaría es la UF obviamente actúa sobre todo, sobre toda esta superposición. No sé si vale la pena seguir escribiendo el producto ese, pero lo vamos a dejar momentáneamente. Y todo esto sobre raíz de 2 a la n. Obviamente UF lo puedo pasar acá, y lo que uno tiene que concentrarse básicamente es qué es lo que hace UF cuando está aplicado sobre X y el 0. Entonces lo que uno espera es que esto lo que devuelva, y perfectamente se puede hacer, ya hemos visto un montón de veces, es que a X no le haga nada, rayita nada más, y en 0 ponga f de x. Y no hay ningún problema con hacer eso. ¿Por qué? Porque f de x o es un 0 o es un 1. No es nada más que, no es nada más que eso, ¿no? Y entonces, básicamente, si, si escribimos phi3 es igual, hay que poner esto acá, queda la suma sobre x de x por f de x, todo sobre raíz de 2n. ¿Ok? Y esto está bastante bien, porque entonces uno sabe ahora que hay un vector que tiene en principio una amplitud eh, distinta. Hay algo distinto en todo esto, ¿no? Entonces, esto funciona, digamos, este sería el funcionamiento básico de todo esto. Ahora, uno puede pensarlo un poquito más sofisticado
a todo esto y agarrar y decir, bueno, pero yo al final tengo que medir y voy a medir cosas acá. Entonces, porque habitualmente las mediciones se hacen sobre, acá está clarito, sobre los bits, sobre los qubits, con los cuales uno fabricó la base, la superposición que tiene igual probabilidad sobre toda la base. Entonces esto podría estar bueno, ese debería ser el accionar de la función, pero hay otros trucos que uno puede hacer y uno de los trucos bonitos de todo esto es agarrar y pensar qué pasaría si en vez de mandar cero, uno también mandara una superposición aquí abajo, ¿sí? Que también es una posibilidad, no hay por qué mandar un bit en el estado, en uno de los estados base, no hace falta mandarlo en el 0 y en el 1, sino que podría mandarlo también en alguna superposición y en una de esas sacar algo un poco más interesante que esto, ¿ok? Entonces eso es el siguiente paso. Uno podría pensar, esto es maravilloso, esto de poder copiar y largarlo acá. No entiendo cómo no llegué antes a esta solución. Entonces, eh, ahí estamos. Lo que vamos a hacer es ver qué pasa. Fíjense que acá arriba ahora ya no estamos pensando que tenemos toda esa superposición, sino tenemos uno de los elementos de la superposición. Y lo que queremos analizar es qué es lo que sucede si a uno de los elementos de la superposición, si acá abajo, abajo en el qubit auxiliar, en vez de tener 0, tenemos, por ejemplo, el 1 pasado a través de la, de la Hadamard, ¿no? Entonces, de vuelta, las cuentas estas se pueden hacer bastante rápidamente. Fíjense que phi 0 en este caso no es otra cosa que x por 1. Phi 1 es, a x no le hacemos nada, pero al 1 le aplicamos la Hadamard. Eso ya sabemos cuánto vale, básicamente sabemos que es que phi 1 lo podemos escribir como x por, por 0 menos 1 sobre raíz de 2, lo cual es buenísimo. Y ahora le podemos aplicar UF a phi 1. Y lo que dijimos que lo que hace esto, obviamente, esto es lo mismo que aplicarle UF. Primero aplicárselo a x por 0 menos UF a menos UF x, voy a ponerle rayita, y 1. Y bueno, el sobre raíz de 2 está implícito, ¿sí? Y fíjense que ahí es donde de vuelta empieza a aparecer algo divertido. Porque básicamente, ¿por qué? Porque UF aplicado a x 0, sabemos que va a devolver simplemente, como muchas de las funciones que hemos implementado, devuelve x por x f de x. ¿Sí? Y eso está bárbaro. Ahora, UF aplicado al x1, esto es, como ya lo hemos hecho muchas veces, esto es x, fx
más 1. ¿Ok? Acá el más 0 ni lo pongo porque, bueno, porque estas son las funciones modulares que hemos estado escribiendo, digamos, son las funciones que me devuelven en los bits, o el bit de control me devuelve la función eh, suma modular, lo que traiga en esos momentos el qubit auxiliar. Entonces, básicamente eso quiere decir que Φ2, que es UF aplicado a Φ1, básicamente lo puedo escribir, como tantas otras veces, se puede escribir como X factor D, eh, factor D, f de X menos eh, f de X, habíamos dicho que le poníamos una rayita que en este caso quiere decir el contrario, ¿sí? Eh, sobre raíz de 2. O lo que es lo mismo, y de vuelta este truco ya lo hemos hecho muchas veces, esto se puede escribir como menos 1. Fíjense que acá la única diferencia va a estar cuando la función, valga 1, ¿sí? Entonces, básicamente esto me devuelve menos 1, ya lo hemos dicho otras veces, a la f de x por x, y el 0 menos 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Lo cual básicamente me dice que esto es lo mismo que menos 1 por x por el 0 menos 1 sobre raíz de 2 cuando x es igual sobre raíz de 2 si x es distinto de x0. O sea que el efecto neto de, de toda esta cuenta es básicamente a un único, solamente, vamos a decirlo así, eh, si tengo a todos los x posibles, ¿sí? A todos los x posibles, este truco, que está acá, a todos los x posibles eh, que sean distintos de x0, básicamente no les hace nada. Y al único que le hace algo es a el, cuando x es igual a x0, ¿sí? Entonces, básicamente lo que uno dice, eso quiere decir que si yo tengo esta parte del circuito, ¿sí? Lo único que he hecho en principio es a una superposición uniforme, a una superposición, digamos, una superposición sobre todos los elementos de la base, que tienen todos igual probabilidad, lo único que hice fue cambiarle el signo a al único qubit en el cual el string x es igual a x0. O sea, de tener una superposición, básicamente, todos de la misma forma, ¿sí? O sea, pasé de tener 1 sobre raíz cuadrada de 2 a la n, la suma sobre n de x, paso a tener 1 sobre raíz de 2 a la n, la suma sobre, perdón, esto no es suma sobre n, es suma sobre x, es suma sobre x de, y acá tengo que poner, esto es la suma sobre x distinto de x0, de x, menos 1 sobre raíz de 2 a la n,
x0. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, ¿qué quiere decir? Efectivamente, evaluar todas las funciones, perdón, evaluar la función en todas las posibilidades de una sola vez, tiene una ventaja en que descubro rápidamente cuál es el, cuál es el elemento, cuál es el string, ¿sí? Para el cual la función vale 1. Eh, pero uno tiene que medir. Entonces, desde el punto de vista de las mediciones, si yo voy a medir voy a medir el, ¿cómo se llama? Los primeros n qubits, si mido los primeros n qubits, que es lo que está acá, básicamente todos tienen todos los estados tienen exactamente la misma probabilidad de ser medidos. Todos los estados de la base del espacio de n qubits tienen la misma probabilidad de ser medidos por la sencilla razón de que todos tienen la misma amplitud. Entonces, si bien es cierto que la evaluación de la función detecta dónde está el string problemático, si solamente hiciera esto, no tengo ninguna probabilidad digamos, la probabilidad de medir ese estado en particular, el estado que tiene el string, digamos, el agarrar y cuando hago las mediciones, medir la secuencia de unos y ceros exactos que tiene el string eh, que tiene fase -1, tengo la misma probabilidad de medir ese estado que cualquier otro. Entonces uno dice, esto como truco está bien desde el punto de vista, yo cuando hago la cuenta lo sé distinguir, pero todos estos son igualmente probables, ¿sí? No hay ninguno que sea distinto del otro. Entonces, lo que uno se debería plantear es cómo uno puede hacer para agarrar y hacer que esta amplitud, ¿sí? Que es la probabilidad de medir este estado, ¿sí? ¿Cómo hago para que esta amplitud sea muy grande? Sea mucho más grande que la probabilidad de medir cualquier otro estado. Entonces, cuando haga la medición, lo más probable es que mida esto, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, de alguna forma, lo que tengo que hacer es amplificar esta amplitud, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para, para hacer para amplificar esa amplitud? Entonces, bueno, aquí es donde viene una parte que es bellísima, bellísima desde el punto de vista de que la idea es tremendamente simple pero divertida al mismo tiempo, es la siguiente. Fíjense que inicialmente todos estos números son, vamos a decirlo así, eh, si uno pensara respecto a, voy a cambiar de color para, para que se distinga de lo que estamos haciendo, supongamos que tenemos acá, esto es 1 sobre raíz de 2 a la n, ¿sí? Y acá tenemos menos 1 sobre raíz de 2 a la n. Y la pregunta es, ¿dónde está el promedio de todos estos números? Lo que uno se da cuenta claramente es que en general el promedio, upsis, esto es el promedio. Promedio. ¿Cuánto vale ese promedio? Y el promedio queda claro que tengo, pensémoslo solamente con probabilidades para que los numeritos den mejores. Entonces necesito rojo, esto pensemos la probabilidad y no la amplitud de probabilidad.
¿sí? Lo que uno, o no, directamente lo puedo hacer con esto. El promedio de los números, ¿sí? Dijimos que lo íbamos a hacer con verde. El promedio, ¿cómo se escribe? Y es básicamente, es 2 a la n por 1 sobre raíz de 2 a la n. eh, Esto en realidad no es 2 a la n, sino que es 2 a la n menos 1 por 1 sobre raíz de 2, bla, 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 menos 1 sobre raíz de 2 a la n y todo dividido 2. Está claro que mientras más grande es n, el promedio está muchísimo más cerca de estas cosas que de esta otra cosa. Que, digamos, está mucho más cerca de los valores positivos que de los valores negativos. ¿Sí? Sin embargo, esta distancia que está acá, esta distancia que está acá, es mucho más grande que la distancia que hay entre el promedio y la, ¿cómo se llama esto? Y las amplitudes que son todas iguales. ¿Sí? Entonces, traído desde el fondo, del fondo de la sabiduría popular, eh, lo que se dio cuenta Grover, ¿sí? Es que hay un algoritmo que se llama, de todos los nombres posibles, es un algoritmo clásico, digamos, que se llama básicamente inversión respecto a la media. Que esta inversión respecto a la media, básicamente lo que hace es, eh, es mantener esta idea, es agarrar y decir, bueno, fíjense que uno podría mantener, eh, hay muchas combinaciones de números, ¿sí? Que básicamente tienen la misma media, ¿sí? Y, pero uno podría reemplazar estos números, ¿sí? Por ejemplo, por números más chicos, mientras este se haga cada vez más grande, y que en promedio den siempre la misma media, ¿ok? Entonces, esa idea, agarrar y decir, bueno, puedo achicar estos números y, y agarrar y hacer que este a su vez sea cada vez más grande, pero manteniendo el promedio, ¿sí? En este caso, mantener el promedio, mantener alguna cosa por el estilo, tiene que ver con justamente que se conserve la probabilidad. La probabilidad de medir los estados tiene que ser 1. Puede ser que haya un estado que sea mucho más probable de medir, pero difícilmente esa probabilidad se puede hacer llegar a 1. ¿Sí? Entonces, el Nosson-Janowski básicamente lo que describe es cómo se puede plantear algebraicamente la inversión respecto a la media. ¿Sí? Básicamente, fíjense que, de vuelta, el caso que uno va a tener, que a uno le interesa realmente para el tema este de, de del algoritmo de Grover, es tener un montón de numeritos que son iguales, que básicamente tienen que ver con qué es la raíz cuadrada de 1 sobre la dimensión del espacio de Hilbert, ¿sí? Así que no debería extrañarles eh, eh, que, bueno, que por todos lados aparezcan básicamente numeritos de esta forma. ¿Cómo se hace la inversión respecto a la media? Ustedes lo pueden leer, no es algo complicado, ¿sí? Pero simplemente lo único
yo les voy a decir cuál es el resultado, pero básicamente es leer una página del libro. Fíjense que lo único que sí voy a decir es, eh, pero lo que uno debería pensar, pero estas operaciones, por ejemplo, ¿se pueden plantear como operaciones matriciales? La respuesta es sí, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, y esto es lo más divertido, que si uno agarra eh, que si uno agarra esta matriz, ¿sí? Fíjense que si uno agarra esa matriz A, vamos a poner un color decente, si uno agarra, ¿por qué no me da no me dejes escribir? Ahí estamos. Si uno agarra A y lo multiplica por cualquier número por un vector, ¿sí? De numeritos, si uno pone x1, x2, xn, x a la 2n, ¿sí? Fíjense que hacer a por x, ¿sí? Básicamente me devuelve un vector que lo que tiene es el promedio, lo voy a denotar así, el promedio de x en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Y sí, porque básicamente si multiplico esto por esto y tengo 2n números, básicamente donde acá, para que la notación sea completa, perdón, para que para que la notación sea clara, el valor medio de x es la suma de xy con y desde 1 hasta 2 a la n. Y si lo quieren hacer a lo Janovsky, simplemente lo tienen que hacer desde 0 hasta 2 a 2 a la n menos 1. ¿Sí? Pero esta matriz, por ejemplo, si uno le da una colección de cosas, esto le saca el promedio de una. ¿Sí? Y la matriz que agarra y hace la magia de hacer eh, la inversión alrededor de la media, que es, digamos, ese procedimiento que básicamente lo que hace es agarrar y básicamente la idea de la inversión respecto a la media es que si uno viene acá, ¿sí? La inversión respecto a la media aumenta la diferencia entre los números que son iguales con el que es distinto. Podríamos decir, claro, podríamos decir que es una operación de discriminación. Al que es distinto se nos manda cada vez más lejos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la inversión respecto a la media. Esta es la matriz de sacar promedio y la operación de invertir respecto a la media básicamente se puede escribir de una forma muy sencilla, ¿sí? Eh, y esa matriz de forma muy sencilla es la que voy a poner acá a continuación. Es esta matriz. Esta matriz es la que hace la magia, obviamente cuando uno tiene dos n estados. Esta es la operación, esta es la operación que implementa la inversión respecto a la media.
En el libro hay 28 ejemplos que muestra que básicamente esta operación es efectivamente hace lo que tiene que hacer, ¿sí? De hecho, hay un par de propiedades que se pueden mostrar, que están dadas como ejercicio y ustedes pueden probar de hacerlo. Por ejemplo, uno puede tratar de ver que A al cuadrado es igual a A. O sea, hay, digamos, es básicamente una matriz, es lo que uno llamaría una matriz eh, idempotente, ¿sí? Eh, entonces, hay cosas muy bonitas respecto a esto, porque entonces, si esto es cierto, vamos a poner acá un verificar, ¿sí? Eh, lo podemos agregar a un deber, ya no me acuerdo si es el 3 o el 4, pero esto vendría a ser la primera parte del deber 4, y entonces lo que hace el libro es mostrar que esta operación, menos i por 2a, es básicamente, también eh, eh, es, es mejor todavía que una cosa idempotente. Básicamente es una operación matricial que es su propia inversa. Y eso lo demuestra más o menos fácil diciendo, bueno, esto, esto se puede hacer rápidamente, menos i por menos i es básicamente i, menos i por 2a es menos 2a, 2a por 2a ¿cómo se llama esto? Por menos i es menos 2a, y 2a por 2a es obviamente 4a cuadrado. Pero 4 cuadrado, esto es lo mismo que i menos 4a más 4a igual a la identidad. O sea que efectivamente es una operación unitaria, ¿sí? Esto es real, es una matriz, es una matriz unitaria y real. Y se le puede sacar todo otro montón de propiedades, ¿sí? Eh, ok. Pero bueno, tiene esta virtud la operación esta, con lo cual uno puede básicamente confiar en que efectivamente se puede implementar como una operación, como una compuerta cuántica, ¿sí? ¿Cómo hago para implementar esto como una compuerta cuántica? Eh, Uno puede agarrar y pensar que en una de esas lo puede descomponer en un montón de cosas o no, o simplemente se podrá, lo pienso que es una gran matriz que actúa sobre el conjunto de Nevitz, pero básicamente con eso uno ya está casi que en condiciones eh, de poner cómo es el, el algoritmo, ¿sí? Entonces, eh, lo que la diferencia fíjense que entonces, cuál debería ser el algoritmo? Primero dijimos que hay una parte en que hay que identificar cuál es el estado asociado cuál es el estado que tiene, cuando uno lo escribe en la base computacional, cuál es el estado que tiene el strings de unos y ceros para el cual precisamente la función devuelve un 1. ¿Sí? Ya dijimos que esta función suma modular, si la función está implementada de esa forma, eso lo hace. ¿Sí? Básicamente le cambia, le cambia la fase al estado que, que tiene el string adecuado, ¿no? Al estado adecuado le cambia la fase. Y después tenemos una operación que lo que hace es aumenta, aumenta la amplitud de probabilidad asociada a ese estado. Eso es básicamente lo que hace esta operación.
es medio largo hacer un ejemplo paso por paso, pero ustedes lo pueden seguir en el libro, ¿sí? No es demasiado complicado. Básicamente lo que hay que hacer es agarrar y aplicar esta matriz, así como está construida, aplicarla, por ejemplo, a estas amplitudes, ¿sí? Y ver que los numeritos que quedan hacen que la distancia entre el que es negativo y estos otros, entre el que es distinto y todos los otros que son iguales, básicamente esa distancia aumenta, ¿sí? Eso es lo que, eso es lo que tienen que verificar ustedes, ¿sí? Y entonces el algoritmo es bastante sencillo. Ahora, lo que uno dice, bueno, pero ¿cómo sé que un paso de amplificación, esa amplificación de esa amplitud asociada a ese estado, va a hacer que yo realmente vaya a medir ese estado con una probabilidad muchísimo más grande que la probabilidad de medir cualquier otro estado? Bueno, entonces lo que hay que hacer es justamente repetir varias veces la parte de amplificación de la inversión alrededor de la media. Entonces, el algoritmo de Grover lo vamos a copiar de una sola tacada y lo voy a alargar acá. Y lo podemos revisar con dibujito y con todos los finos detalles. Básicamente lo que dice el algoritmo de Grover es, parta con el estado cero, construya la superposición, eso ya lo hemos visto. Dijimos que para para que el estado adecuado adquiera una fase distinta, el, el qubit auxiliar lo tengo que hacer partir en uno y aplicarle la compuerta de Hadamard. Después evalúo la función, que es lo que hace, que es lo que le cambia el signo al estado distinto, ¿sí? Al estado que la función vale 1. Básicamente eso lo hace a través de la, de la, de la aplicación de la compuerta UF, ¿sí? Por eso esa parte le denomina inversión de fase. Y después hay que hacer la inversión respecto a la media a los qubits de arriba, ¿sí? Y básicamente lo que hay que hacer es repetir este proceso, o sea, invierto respecto a la media, cambio la fase, invierto respecto a la media, cambio la fase, invierto respecto a la media, y bla, bla, bla. Y si hago eso, un número de pasos que es igual a raíz de 2 a la n, eh, no el libro no dice quién demostró que el número exacto de pasos a repetir la operación es raíz de 2 a la n, eh, pero nosotros vamos a confiar que es así. Si uno hace eso y ahí mide, entonces la probabilidad de medir el estado de vuelta, el estado que tiene como ceros, y que en la base computacional tiene el número de ceros y unos adecuado eh, para el string, para el único string que la función es distinta de cero, cuando la función se evalúa en ese string, voy a poder medir eso si repito esto raíz de 2n veces, 2 a la n veces. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que ustedes deberían completar para entender esto? Y son relativamente pocos. Básicamente, el paso que hay que entender es que lo que él llama inversión respecto a la media efectivamente eh, está implementado con esta matriz, ¿sí? Y bueno, disculpen, y que y ya está. Y bueno, y que esto es una matriz que efectivamente se puede construir como una compuerta cuántica. ¿Por qué? Porque es una operación unitaria, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que hay que hacer. Entonces,
estudiar por qué esto efectivamente, lo que hace el libro lo aplica a varios ejemplos, así que eso pueden hacerlo. Yo la única parte que, porque tengo fiaca, voy a decir que efectivamente esta es la matriz que calcula el promedio, ¿sí? Mostrar que esto es una operación unitaria no debería ser tan complicada, aunque en principio básicamente acá está. Es una matriz simétrica, real, y, y es su propia inversa, así que no le queda mucho más remedio que ser una matriz unitaria. Inclusive sin este truco se puede verificar que que los, que las columnas de esta matriz son básicamente, las columnas o las filas son ortogonales entre sí, es relativamente sencillo demostrarlo, ¿no? Eh, bien. Eh, ok. Bueno, entonces, eh, verificando eso, eh, digamos, entender cómo va funcionando cómo es que al estado que tiene una fase distinta que los otros, la amplitud de medirlo uno la logra amplificar, es razonablemente, razonablemente sencillo, ¿sí? Eh, es un, a mí me encantó. El algoritmo de Grover me pareció realmente muy simpático y de vuelta, hay ejercicios que están muy, muy bien trabajados y no hay mucho más que hacer al respecto. Bien, trazamos una rayita y ahora estamos en condiciones, o deberíamos estar en condiciones de, de bueno, una cosa, bueno, después lo voy a redactar. eh, mm, Después voy a redactar un deber con el algoritmo de Grover. Me parece que es bastante razonable para implementar, no hay que hacer cosas demasiado, cosas demasiado raras. Bien, y acá es donde deberíamos estar empezando ya a ponernos serios. ¿Por qué? Porque si todo hasta ahora estuvo funcionando más o menos bien, deberíamos estar pudiendo hacer algo con el algoritmo de factorización de Shor. Eh, eh, yo voy a hacer la misma, ¿cómo podríamos decir? Eh, cuando va a empezar el algoritmo de Shor, el libro básicamente lo que les dice es, bueno, tengan en cuenta que este algoritmo tiene muchas partes, es bastante sofisticado y depende de que además uno entienda eh, unas cuantas propiedades sobre teoría de números, ¿sí? Entonces, si no entiende todos los todos eh, todos los pasos a la primera lectura, a la segunda, a la tercera, no se preocupen. De hecho, yo les diría que en realidad sacarle todos los detalles al algoritmo de Shor puede llevar un par de meses. Si uno realmente quiere entender
hasta el último detalle de cómo escribir un circuito que implemente el algoritmo, ¿sí? Hay, hay partes que directamente el libro ni las intenta explicar. Yo al principio, hace 4 o 5 años no sabía por qué ni lo intentaba, ahora lo sé. Y básicamente es porque hay muchas partes que son bastante sofisticadas, ¿sí? Sofisticadas de escribirlas como eh, en términos de compuertas, de escribirlas explícitamente en términos de compuertas cuánticas. Hay que hacer toda una serie de, de, de- de cosas bastante largas. Y el mayor problema, y esto lo digo sin demostración, el mayor problema en realidad es algo que en las computadoras clásicas es muy sencillo, que es sumar dos números. Eh, Sumar números y multiplicar números y tomar exponenciales de números eh, es, eh, es muy difícil utilizando compuertas cuánticas. No, eso no quiere decir que no se pueda hacer, lo único que estoy diciendo es que es difícil. Paradójicamente es más difícil que hacer otras cosas. Hacer transformadas de Fourier, sea lo que signifique hacer una transformada de Fourier, con operaciones unitarias es trivial, pero hacer suma de números con operaciones unitarias no es bien sofisticado, porque si ustedes lo piensan, básicamente el sumar de por sí es incrementar el tamaño de algo, ¿sí? Multiplicar ni hablar. Multiplicar digamos, por un natural, que es elevar a una potencia, es sin duda alterar la escala de un número, ¿sí? Fíjense que eso es justamente una de las cosas que hay que hacer en forma diferente en las operaciones cuánticas, porque en las operaciones cuánticas el módulo del vector de estado siempre es 1, ¿sí? Entonces, eh, el tamaño de un número, por así decirlo, no, no puede estar, el tamaño de un número no va a estar codificado en, eh, en la amplitud, sino que tiene que estar codificado en la fase. O como la otra forma de codificar números que tenemos es, sabemos que podemos codificar los números enteros. Los números enteros no hay ningún problema de codificarlos, en el sentido, no hay ningún problema. Hay una forma bastante razonable, ¿por qué? Porque sabemos que hay una relación 1 a 1 entre los números binarios y los elementos de la base, eh, del espacio de n qubits, ¿sí? Pero básicamente es, no es simple pensar cómo es que hago eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está bien, yo sé que uno podría decir, pero ¿cómo hago, por ejemplo, para multiplicar un número por 2? Y lo que tendría que poder hacer es con compuertas cuánticas, si yo, esto que estoy diciendo lo podría estar grabando, qué sé yo, yo sé que, por ejemplo, vamos a decirlo así, eh, uno puede, en la base de 2 qubits, ¿sí? Uno puede agarrar y decir que esto es el 0, el 1 claramente es 0, 1, 0, 0, el 2 es claramente 0, 0, 1, 1, 0, y el 3 es claramente ¿cómo se llama esto? 00, 01, ¿sí? Pero entonces, si yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, o por decir algo así, si yo quiero hacer 3 por 1, la cuenta
la cuenta matemática, la cuenta aritmética, yo sé que esto es 3, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es la operación U que básicamente si agarra 1 me devuelve 3? ¿Ok? Entonces, si bien es cierto que puedo hacer una identificación entre un número natural y un vector, ¿sí? Multiplicar a ese número en la computadora cuántica, si esa realmente es la forma en la cual voy a estar identificando un número, sí o sí tengo que agarrar y decir, multiplicar por 3 tiene que ser construido de esta forma. No hay otra forma, ¿sí? Lo mismo que si uno tiene 1 más 1 igual a 2, ¿sí? Tendría que tener alguna operación que de alguna forma, esto que le vamos a poner, esto es la U multiplicar por 3. Y esto es la U de que sume 1 a 1 me debería devolver 2. Ahora, la U que suma 1, si la aplico a 2, me tiene que devolver 3. Y lo que uno tiene que pensar es cómo uno hace para codificar una operación que signifique sumar 1 a algo. ¿Cómo codifico una operación que signifique multiplicar por 3 o multiplicar algún número de veces un número? También puedo decir cómo hago para, por ejemplo, multiplicar un número por sí mismo, ¿sí? Todas esas operaciones, además se tienen que poder hacer con operaciones unitarias, ¿sí? Entonces, la parte más complicada, esto es lo que no dice el libro en ninguna parte, la parte más complicada del algoritmo de Shor es cómo se puede hacer para implementar las operaciones unitarias aritméticas. Que yo tengo un número en algún lado, historiado en algún lado, y tengo otro número historiado, y fíjense que además es interesante porque hasta ahora, eh, digamos, no hemos dicho cómo guardar números y demás, o sea que uno tiene que poder poner algún número dentro de la, de la, de la, eh, dentro de esto, dentro del circuito y programar ahí adentro todas las operaciones unitarias aritméticas necesarias, ¿sí? Entonces, construir este tipo de operaciones tiene obviamente su sofisticación, mucha sofisticación. Eh, para los que lo conocen, por ejemplo, Santiago Bollino ha estado básicamente el último año y pico tratando de así desmenuzar hasta el último detalle posible cómo se hacen estas cosas. Pero bueno, esto es simplemente para darles alguna idea de cuáles son las cosas que van a estar involucradas. Afortunadamente, para entender cómo funciona el algoritmo, no hace falta el detalle de cómo implementar ciertas operaciones aritméticas básicas, ¿sí? Uno puede asumir, como ha hecho muchas veces hasta ahora, que es posible realmente con operaciones unitarias sumar dos números distintos, multiplicar números, multiplicar un número por sí mismo para encontrar potencias de ese número y así sucesivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a necesitar hacer aritmética? Fíjense que hasta ahora, y esto sí es una cuestión bastante notable, ¿no? Fíjense que todos los algoritmos que hemos visto consisten básicamente en cómo se aplican funciones A, ¿sí? Pero son funciones de bits a bits. No hemos evaluado otras cosas que, que no sean funciones de bits,
¿sí? Las cosas hacer, digamos, realmente en ese sentido, el algoritmo de Shor es bastante distinto a, bastante distinto. Es distinto a los algoritmos que hemos estado viendo hasta ahora, porque los algoritmos que hemos estado viendo hasta ahora básicamente son funciones definidas sobre algún conjunto de bits que va a algún otro conjunto de bits y obviamente lo que devuelven son siempre bits clásicos, ¿no? Y mientras que el algoritmo Shor, la idea es que no devuelve eso, ¿sí? Sino que el algoritmo de Shor, y esa es la cuestión, básicamente, la idea es que trata de factorizar eh, el producto de dos números primos. ¿Sí? ¿Y por qué trata de factorizar eso? Por distintas razones. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de Shor básicamente lo que quiere hacer es, dado n, que alguien sabe que es igual a p por q, donde p y q son primos, ¿sí? Dados P y Q, donde P y Q son primos, eh, encontrar casualmente P y Q, ¿sí? Eh, aunque no lo crean, este problema es muy complicado, ¿sí? Es, eh, es bastante complicado. Es bastante complicado en realidad por una cuestión, no por una cuestión técnica en sí misma, sino por una cuestión computacional. Digamos, eso es lo que vamos a ver un poquito en la clase que viene. Hoy simplemente vamos a empezar a ver algunos de los elementos de las cosas que, que- que intervienen, pero si quieren, si el fin de semana no saben qué leer, lo que pueden buscar es lo que se conoce como, el, casualmente, el algoritmo de encriptación RSA. RSA son las iniciales de las tres personas que propusieron el algoritmo de encriptación. Y básicamente el algoritmo de encriptación lo que utiliza es que eh, hay ciertas operaciones como la exponenciación de números enteros, la exponenciación modular y el logaritmo modular, o sea, vuelve a aparecer el modular, pero módulo de otra forma. Eh, básicamente, si uno tiene, si uno utiliza un número entero que se puede escribir como el producto de dos primos, uno puede agarrar, tienen funciones que son bastante difíciles de, digamos, de encontrar la inversa, salvo que uno tenga casualmente estos dos numeritos. ¿Sí? Si uno no tiene esos dos numeritos, es sumamente complicado la desencriptación. ¿Sí? La encriptación se hace básicamente con n, y para desencriptarlo hacen falta, bueno, esos dos numeritos P y Q. Esos dos numeritos P y Q se supone que están metidos muy ocultamente en algún lugar de los navegadores o de montones de cosas, o sea, que todos esos lugares que dicen, esto tiene cifrado o encriptamiento punta a punta, lo que se supone es que tienen algún set de números con los cuales encriptan y desencriptan, usando básicamente el algoritmo de encriptación de RSA. Y la única dificultad técnica, o sea, todo el mundo conoce esto, digamos, se publicó el,
¿cómo se llama esto? El algoritmo de encriptación y lo usa todo el mundo. El problema es que en general todas las compañías lo que hacen es buscar números PIQ enormes, enormemente enormes, ¿sí? Y no dicen aquí a nadie cuáles usan, ¿sí? Cuáles de esos números usan. Entonces, con la, ¿cómo se llama esto? Con la ventaja que tienen cuando encriptan algo es que si yo no sé cuáles son esos números, eh, tratar de saber, de desencriptar algo es costosísimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es costosísimo? Porque no, básicamente si no tengo esos números no puedo desencriptar, ¿sí? Entonces, lo que hacen las compañías de seguridad, la que les interesa, le encargan a a alguien que tenga alguna computadora con tiempo libre, le dice, búscame algún primo extremadamente grande quiere decir que si lo escribo como número binario puede tener unas 1000, 2000 el string de números binarios básicamente tiene unos 2000 bits, ¿sí? O sea, son números realmente grandes. Eh, Cosa de que, bueno, encripta tranquilo y ya está, porque sabe que salvo que alguien tenga algún generador de números de números primos enorme, y no hay tanta gente que tenga programas funcionales y tiempo de máquina como para estar buscando números primos gigantes, entonces desencriptar es bastante complicado. Es más fácil robar, es más fácil pagarle a Facebook que Facebook robe sus propios datos y los venda a tratar de estar desencriptando los datos de Facebook. Entonces, hay un montón, digamos, en el algoritmo Shor hay un montón de matemática de números enteros, aritmética de números enteros, y, y hay que entender un poquito de cómo funciona esa aritmética de números enteros. ¿Por qué? Porque esa aritmética de números enteros es la que está metida en el algoritmo de encriptación, ¿sí? Entonces, eh, el- hay que tener un poquito de paciencia, ¿sí? Y ver cómo funciona la aritmética esa de números enteros. ¿Por qué? Porque hay algunos resultados muy simpáticos de teoría de números que es los que le dieron la idea a Shor de qué era lo que tenía que hacer su algoritmo. El algoritmo de Shor, obviamente, lo que hace, y por eso es eficiente, no trata de encontrar estos números de una, ¿sí? Sino que hace algo eh, un poco más inteligente, ¿sí? Y que tiene que ver con funciones periódicas y con propiedades de la operación módulo, ¿sí? Con con la operación modular. Así que eh, si, si, si por lo que resta de la clase de hoy y la clase que viene seguimos viendo teoría de números, no se preocupen, en algún momento vamos a llegar al algoritmo. De todas formas, eh, de vuelta hay gente que le gusta, ¿cómo se llama esto? Podríamos decir, el sab- eh, saber cuál es el asesino antes antes de hacer como como en vez de leer cómo hacen los detectives para encontrar el asesino, van y directamente leen quién es el asesino. En la página, en la página 209 del libro está eh, este precioso circuito, que si lo miran van a ver que filosóficamente no difiere de, de los circuitos que hemos estado viniendo hasta ahora. Este circuito filosóficamente eh, es el algoritmo de Shor.
¿sí? Básicamente procede de la misma forma que, eh, que todos los algoritmos que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Ahora simplemente es para contar generalidades, pero básicamente eh, hay alguna parte en la cual uno, uno tiene los qubits principales, los qubits de cómputos, perdón, tiene los registros, los qubits principales y tiene unos qubits auxiliares, ¿sí? ¿Cuántos de estos qubits necesita uno? Tiene que ver fuertemente con la dimensión del problema, ¿sí? O sea, uno tiene que tener información sobre cuál es el tamaño de n, ¿sí? Si aproximadamente uno tiene que saber, bueno, n es menor que algún cierto número, ¿sí? Entonces, básicamente, para saber, lo cual le da una idea, en realidad lo que uno tiene que saber es de qué orden, si uno escribiera el número n como binarios, cuál es el número de, de bits que uno necesita para escribir el número n que uno quiere factorizar, escribirlo efectivamente como ¿cómo se llama esto? Bueno, si uno sabe cuántos bits necesita para escribir n en binario, entonces sabe cuántos qubits necesita. El número de qubits auxiliares eh, básicamente es muy parecido, ¿sí? No es exactamente igual, pero es un número de bits parecidos. Como en todos los algoritmos que hemos estado viendo hasta ahora, básicamente el primer paso es fabricar una superposición con igual probabilidad de todos los elementos de la base del espacio de qubits, de los qubits acá, de cálculo, sobre los que finalmente uno mide. En algún lado va a tener que estar implementada una función que, ya vamos a llegar a eso porque se llama así, básicamente una función que es la exponenciación modular, ¿sí? En el cual uno tiene que ir eh, calculando la exponenciación de un número. Fíjense que acá, no sé si alcanzan a ver, pero si tienen el libro a mano, es la página 209. Ahí básicamente dice U de F a N, esa función la vamos a estudiar en detalle, así uno la entienda. Así uno la entiende. Después de hacer esto, hay que hacer una medición acá en los qubits auxiliares. ¿Para qué? Para que el estado de los qubits de arriba quede en algún lugar divertido. Y después hay que utilizar una compuerta unitaria, que es así, la vamos a estudiar en algún detalle, que se llama la transformada de Fourier cuántica, ¿sí? Que tiene una cierta fidelidad y una cierta fidelidad, lo que es la costumbre, tiene una cierta finalidad y después vamos a medir, ¿sí? Y lo que vamos a medir acá me va a dar información suficiente como para factorizar el número, con un poco de suerte, ¿sí? Eh, la transformada de Fourier, la finalidad que tiene es como casi, como digamos, uno de los usos que uno tiene para la transformada de Fourier, hay muchos usos, pero uno de los usos de la transformada de Fourier es, si uno tiene una señal, tratar de ver cuáles son las frecuencias que están presentes en esa señal, ¿sí? Digamos, esa es la utilidad por la cual la transformada de Fourier se hizo, se hizo conocida, digamos, no se hizo conocida por otras cosas, sino básicamente para analizar, me llega una señal y quiero saber si es una señal aproximadamente monocromática, o si tiene una sola frecuencia o tiene todo un montón de frecuencias. Lo que hay que hacer es analizar cómo es la transformada de Fourier de la señal.
En el algoritmo de Shor tiene básicamente la misma finalidad, la transformada de Fourier es, la finalidad es detectar si hay periodicidades. ¿Sí? ¿Periodicidades en qué? Y a esta altura ya descubrimos que uno puede definir que hay funciones periódicas que están definidas, por ejemplo, sobre strings de bits, así que no debería sonarnos tan extraño que pueda haber que el estado que uno tiene aquí en estos bits eh, tenga periodicidades, y esas periodicidades, esas frecuencias se ven, uno puede obtener esa periodicidad de una forma más o menos razonable haciendo una transformada de Fourier cuántica. ¿Sí? Y como siempre, bueno, la idea es que uno va a medir y la colección de ceros y unos que va obteniendo en cada uno de los, eh, de los bits, uno lo tiene que interpretar como un numerito de alguna forma, ¿no? Después como algún numerito entero que me da la información. Entonces, eh, la parte que principalmente hay que, digamos, habitualmente lo que dicen los libros, hay que analizar la parte clásica, que es la parte de teoría de números, ¿sí? La parte de por qué es que por qué es que este algoritmo funciona, qué es lo inteligente que hizo Shor. Y después la parte cuántica, la parte peculiar de cómo escribir cada una de las compuertas cuánticas, eso vamos a hacerlo hasta cierto punto. Acá en la transformada de Fourier cuántica lo vamos a analizar de atrás para adelante. La función exponenciación modular, esa va a quedar un poco menos explícita, pero confiemos en que quede lo suficientemente explícita como para que vayan eh, eh, agarrándole el gustito a todo esto. Entonces, básicamente, una de las cosas, entonces, bueno, eso. eh, este es el circuito. De vuelta, eh, lo mejor es ir entendiendo parte por parte. Y lo que el libro, y lo que nosotros estamos haciendo el libro por cuestiones obviamente prácticas, eh, a ver, eh, vamos a decirlo así, rápidamente lo que ustedes deberían estar pensando, uy, pero si yo tengo el circuito y todas estas son matrices explícitas, eh, entonces en principio uno podría, no hace falta construir una computadora cuántica, eh, simplemente podría agarrar y programar todas estas compuertas en una computadora como un hacha. Total, todo esto son vectores, estos son matrices, y en principio todas estas cosas son conocidas, así que realmente uno podría simular el funcionamiento de una computadora, uno puede simular este circuito, así como construimos la matriz de Hadamard para cualquier número, comillas, para cualquier número de qubit, podríamos agarrar y simular esto en una computadora clásica. Respuesta, cierto, así es. Y de hecho, se puede estudiar que el número de compuertas cuánticas necesarias para implementar esto no es muy elevado, no crece mucho con el número de bits, ¿sí? Con el tamaño del, del número a factorizar. El problema es que en realidad todo esto crece muy, muy rápido, ¿no? Eh, Fíjense que en principio estamos diciendo que eh, los, eh, eh, básicamente si yo tengo n
que tiene algo así como los 1000 y los 2000 no son aleatorios, sino que son las medidas típicas. Uno sabe que 2 a la 10, 1048, 1048, no, 1048 sí está bien. 2 a la 11, como todo el mundo sabe, es 2096. 2 a la 12 es básicamente 4096, 96, en realidad son 200. Está como, uno no es 1024, 2048. Bueno, sí, sí, nunca me acuerdo. Sí. Es 1024, 2048, está bien, gracias. 2048 y este entonces está bien, es 4096 y así. Eh, Esto es el número de bits que tiene el número, ¿sí? Entonces, en principio, para, para, para correr para utilizar el algoritmo de Shor en una computadora cuántica, si el número n tiene, esto es bits, ¿sí? Eso quiere decir que el número, que n, es menor perdón, eso quiere decir que n es menor que, si tiene 1024 bits, es menor que 2 a la 1023 por 1. Y 2 a la 1023 es un número muy grande, ¿no? O sea, fíjense que 4096 es 2 a la 12, 2 a la 12 elevado del orden de 90, es básicamente 90 por 12 es algo así como, es del orden de 2 a la 1000, o sea que 4000 en la 90 es un número enorme. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector de estado en el cual uno debería guardar, si uno quisiera utilizar una computadora cuántica, o mejor dicho, una computadora clásica, uno debería poder guardar un vector que tuviera algo así como, bueno, eh, que pudiera guardar esto, que pudiera guardar un número, un vector con una cantidad de 2 a la 1000 cosas, elementos distintos, ¿sí? O sea, simular un algoritmo cuántico es muy complicado. Es muy complicado, ¿por qué? Porque el espacio de, cómo crece el espacio de Hilbert es terrible, ¿sí? En principio uno diría, bueno, pero si el número yo lo represento tiene un string de 1000 bits para representarlo al número ese, al numerazo ese, yo lo único que necesito son 1000 qubits para simular eso. Y 1000 qubits es mucho, pero uno se imagina que en una de esas en algún momento existe una computadora cuántica de 1000, de 1000 qubits. Las computadoras supuestamente, para los que estuvieron en la Quantos, escucharon que en estos momentos, digamos, los procesadores de estado sólido que se venden, más o menos tienen unos 60, entre 60 y 100 qubits, y miente no me acuerdo si IBM o Google, cual dicen que posiblemente a fin de año vayan a tener un procesador con 1000 qubits. Yo dudo mucho que vayan a funcionar los 1000 qubits en régimen cuántico, pero no importa, se están fabricando, digo, y en algún momento uno espera que esas cosas funcionen. Entonces, ¿se puede simular un algoritmo cuántico en una computadora clásica? Por supuesto. Eh, ¿qué es lo que mata rápidamente eso? Y el espacio de Hilbert gigantesco. El espacio de Hilbert gigantesco hace que
correr este algoritmo en una computadora clásica sea dificilísimo por memoria y por ¿cómo se llama esto? Y por capacidad, por memoria y por velocidad de ejecución, ¿sí? Entonces, ¿es posible simular todas estas cosas una vez que uno tiene circuitos? Sí, porque en principio todas las cosas están escritas en términos de matrices explícitas y de, y de numeritos explícitos. Eh, Eso quiere decir de que voy a poder factorizar estos números utilizando el algoritmo cuántico, pero simulándolo en una computadora clásica. Respuesta no. Para una computadora clásica lo más fácil es correr ¿cómo se llama esto? Los algoritmos de factorización clásicos eh, que son una porquería, en realidad son bastante simples de escribir. No es, lo único que tiene es que el tiempo de cómputo escalea horriblemente. No necesita muchos recursos, pero el algoritmo escalea realmente de forma horrible. Y así que bueno, nada, en una de esas, en los próximos, o sea, de todas formas, digamos, más allá de eso, por supuesto, todos los qubits tienen que funcionar, ¿cómo se llama esto? La de coherencia no los tiene que matar, y etcétera, 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 pero bueno, de a poco. Eh, entonces, esto primero respecto a los números implicados. Aunque ustedes no lo crean, la mayor parte de las transacciones comerciales están encriptadas con números que básicamente tienen del orden de 1000 bits. ¿Sí? O sea, realmente el número primo es un número enorme. Perdón, el número que es producto de primos es un número enorme. Y, eh, y después de que se descubrió el algoritmo de Shor, básicamente lo que se puso a hacer mucha gente, como las agencias de seguridad, la NASA, la CIA, todo ese tipo de gente paranoica, lo que hizo fue pagar muchísimo tiempo de cómputo para que le generaran números primos aún más enormes, de tal forma que fuera todavía más difícil eh, desencriptarlos, pero básicamente lo único que hicieron es pasaron de números del orden de 1000 bits a números del orden de unos 2000 bits o alguna cosa por el estilo. Y bueno, y hay propuestas de algunos enloquecidos que dicen que lo que hay que hacer es pasar la mayor parte de así como hay una propuesta de agarrar y decir, bueno, conectar todas las oficinas de gobierno estadounidense con una red con encriptación cuántica. Hay gente que dice que es mucho más barato pagarle tiempo de máquina a alguna gente, descubrir algún par de números primos enormes que el producto del orden de los 4000 bits y ya está. Total, una computadora cuántica de 4000 bits no va a existir por mucho tiempo, y además si la tiene, la va a tener alguna agencia gubernamental, así que no hay nada de qué preocuparse. Pero bueno, de todas formas, todas estas cosas conviene de contarlas alguna vez. ¿Por qué? Porque es por lo que la gente, a ver, digamos, el motivo que a mucha gente le convenció de que la computación cuántica tenía realidad pasó sí o sí por el algoritmo de Shor. Entonces por eso es que vale la pena, eh, desde el punto de vista, como podríamos decir, de completitud cultural, vale la pena estudiarlo. Desde el punto de vista de, de qué vamos a aprender sobre la física o sobre las posibilidades reales de la computación, estudiar el algoritmo de Shor no tiene, no sé si es el más adecuado, pero es de vuelta, si uno estudia computación cuántica y quiere ver que realmente se pueden hacer cosas sofisticadas, no solamente buscar
funciones definidas sobre string de bits, bueno, hay que estudiar el algoritmo de Shor. Hay una página, ahora seguro que no la voy a encontrar, a ver, dejar de... o sea, cuando uno llega a esta etapa, es la etapa en la cual tiene que empezar a contar cosas maravillosas, al menos por una vez después de que resuelve cosas y multiplica matrices, en algún momento hay que contar algo medianamente deslumbrante. Sí, esto es lo que quiero compartir. Ya veo que ahora no la encuentro. Lo que tienen que buscar es a Su of Quantum Computing Algorithms. Cliquean y acá está el Quantum Algorithm Su. Y ahí está. Para todos aquellos que les guste así, ¿cómo podríamos decir? Sentirse maravillados, pueden agarrar y... Este es un listado que yo encontré en algún momento de, digamos, originalmente quien empezó a coleccionar los algoritmos estos, lo hizo como demostración de que era un campo eh, excitante, que se estaban produciendo resultados nuevos a cada rato, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pero acá si se fijan van a ver que hay otras colecciones de algoritmos cuánticos. Yo hace rato que no la miro, capaz que le tendría que dar alguna mirada como para... pero bueno, lo divertido es que acá están ¿cómo se llama esto? Los distintos tipos de algoritmos, ¿sí? Fíjense que nosotros, los algoritmos que hemos estado buscando son básicamente en algún sentido son lo que la gente llama los tipos oracular. O sea que son los de alguien, le hago un query a alguien, le hago una pregunta a alguien y ese alguien me da alguna respuesta de algún tipo, ¿sí? Entonces si se fijan acá, van a ver que en los tipos oracular, eh, ¿quién le puso oráculo a este tipo de cuestiones? Nadie lo sabe, pero es el lenguaje usual de los computólogos. Oráculo es una caja cerrada a la cual yo le tiro una pregunta y me tira una respuesta de forma maravillosa. Entonces, si van a ver que hay algoritmos de búsqueda, hay algoritmos para encontrar el subgrupo oculto abeliano, la cual suenan todas cosas muy raras, y está obviamente el de Dev-Jotza, que es el que nosotros encontramos, ¿no? Y en general tiene alguna descripción bastante razonable de cómo se llama, del algoritmo, de problemas relacionados y de ese tipo de cuestiones, y siempre tiene algo acá. Si ustedes lo han buscado todo esto mientras yo estoy diciendo, no van a tener que estar forzando la vista, y si no van a tener que estar buscando la vista, forzando la vista, perdón. Eh, a lo que se refiere con el speed up, que es una cosa que yo no he, no he puesto particular énfasis, es cuál es la ganancia algorítmica, ¿sí? O sea, vamos a decirlo así, hay una cosa que se llama complejidad algorítmica. Uno puede contar cómo crece el número de pasos con el problema que está teniendo en cuenta, ¿sí? Un problema que es polinomial en el tamaño de la entrada, básicamente lo que me dice es que el número de pasos lógicos que tengo que hacer es básicamente alguna potencia del tamaño de, del problema, ¿sí? Entonces, básicamente lo que
el speed up es la diferencia de velocidad que hay entre el algoritmo cuántico y el mejor algoritmo clásico conocido, ¿sí? Y lo que está comparando no son tiempos de ejecución, sino que lo que está comparando son cuál es el número de evaluaciones de funciones o cuál es el número de operaciones básicas que tengo que hacer en el caso clásico y en el caso cuántico, ¿sí? Entonces, si por ahí escuchan de que la computación cuántica ofrece una aceleración, un speed up exponencial sobre los problemas clásicos, bueno, van a comprobar que efectivamente en algunos casos eso existe, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Pero que no siempre uno logra una aceleración exponencial entre, ¿cómo se llama esto? Entre los algoritmos clásicos y los algoritmos cuánticos. Si uno viene de vuelta acá, uno puede agarrar y, por ejemplo, buscar el algoritmo de Shor, suponiendo que uno lo encuentre. No me digas que lo tengo que buscar ¿cómo se escribe Shor? Con diéresis. ¿Será ese el problema? No, tampoco. Busquemos factor aquí. No, aquí está. Factorization. Es el primero, por razones obvias. Acá está. ¿A cuánto un algoritmo de Fastest Short? Bueno, es este. Si van a ver acá la aceleración de la factorización de Shor respecto al algoritmo de factorización clásico, van a ver que dice superpolinomial. ¿Qué significa superpolinomial? Que se sospecha que no es polinomial, pero nada más. ¿Por qué es esto? Porque básicamente el algoritmo Shor, el algoritmo de factorización cuántico, se sabe que es polinomial el tiempo de ejecución. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque uno puede contar en forma bastante simple cuál es el número de compuertas cuánticas necesarias. El problema es que lo que no se sabe precisamente es si el tiempo de ejecución del algoritmo clásico es exponencial o no es exponencial. Los mejores ajustes dicen que es una especie de exponencial, pero no es exactamente una exponencial. Es una cosa que se conoce como stretch exponential, exponenciales estiradas, cosas por el estilo, pero no vienen a cuento. De todas formas, la idea es que un algoritmo se sabe precisamente cómo es el tiempo de ejecución y el otro no. Y bueno, y si por ahí quieren leer algunas cosas sobre el método y lo que sea, pueden encontrarlos acá. Fíjense que hay versiones optimizadas adicionales al algoritmo de Shor, están todas las referencias. Bueno, hay una serie de cosas que uno puede leer sin hacer demasiado problema. Y bueno, por ejemplo, esto es más nuevo, optimización numérica y machine learning. Y hace unos años no existía, ahora obviamente debe tener algunas cosas más. Después lo voy a leer. Hay cosas simpáticas. Bueno, pero a ver, fíjense que no es muy largo el de optimización y cosas numéricas, o sea, las cosas que razonablemente uno hace con una máquina, con una computadora, no hay tantos, pero hay algunos, ¿sí? Ya les voy a dar una leída a ver qué cosas hay. Pero bueno, es un lugar en el cual pueden educarse sobre,
sobre algoritmos cuánticos y leer. Obviamente, la mayor parte de los algoritmos que hay son para cosas que tienen que ver con teoría de números o con teoría de grupos o con cosas por el estilo, ¿sí? O sea, obviamente no hay una forma de, uno dice, ah, bueno, pero mi viejo y confiable algoritmo de qué sé yo, de simulación de Monte Carlo, lo puedo traducir fácilmente a una computadora cuántica, respuesta no necesariamente, aunque uno podría venir acá a aproximación y simulación y ver qué cosas hay. Eh, pero sí, digamos, el tipo de problemas que se pueden evaluar con una computadora cuántica o con un simulador cuántico pueden llegar a ser problemas bastante abstrusos, ¿sí? No es que uno pueda hacer algoritmos para de lo que a uno se le ocurra, pero bueno, es un campo que está creciendo rápidamente. Eh, Después de todo, uno podría decir que la versión actual del APAC ha llevado desde los 40 hasta ahora unos 60, unos 80 años de desarrollo y algoritmos cuánticos se vienen desarrollando básicamente en los últimos 20 años. Así que en realidad está bastante bien. Bueno, entonces, ya son casi las 6:30 y estoy cansado, así que vamos a parar acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer la clase que viene? Vamos a ver teoría de números, ¿sí? Eh, Vamos a ver teoría de números. De vuelta, hay algunas cosas que sí o sí hay que, hay que hacerlas a mano con ejemplos, porque si no uno realmente no entiende nada. Y, y bueno, y básicamente la clase que viene lo que vamos a explicitar es qué es lo que hace esta función f de a n y posiblemente con un poco de suerte qué es lo que hace la Quantum Fourier Transform y les voy a dar un resumencito, espero, de lo que es el método RCA de encriptamiento. Eh, Así que no va a haber tanta cuántica, sí, pero sí va a haber mucha teoría de números. Pero bueno, me imagino que va a ser un descanso. De todas formas, a ver, agarrar y así como en los otros problemas escribíamos cómo era Φ0, Φ1, Φ2, Φ3 y Φ4, también lo vamos a hacer, ¿sí? Obviamente suponiendo que esta función está implementada de alguna forma, eh, así que esa parte también la tenemos que hacer para ver, esa es la parte cuántica, digamos, ¿sí? Y bueno, y nada, yo calculo que eso nos va a llevar toda la semana que viene, por lo menos ver en detalle estas cosas, si no, posiblemente un poquito más. Gente, voy a dejar de grabar y